de su cumbre más alta, del amable metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. De las tierras del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. El Señor de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Grande fue cuando el sol todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. ¡Seamos libres! ¡Que los demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! A su sombra la patria sagrada, el trabajo. San Martín, San Martín, que tu nombre libres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos, la patria que la patria que alumbra tu luz. ¡Señores! ¡Son ustedes los mejores hombres con los que he luchado! ¡La gloria es vuestra! ¡A reponerse para los festejos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La patria que alumbra tu luz, la patria que alumbra tu luz. Bueno, bienvenidos a todos. Hicimos como un acto, cantamos el himno a San Martín. Y bueno, hoy tenemos la presencia de Manuel Bonforti, que estamos muy contentos de que esté. Él es sociólogo, escritor, investigador. Y bueno, y hoy nos va a hablar un poco de San Martín. Y bueno, para nosotros que esté él acá es un amigo ya de los Patria. Lo queremos mucho y le agradecemos por estar acá. Así que bueno, Emanuel, bienvenido, gracias por estar. Y bueno, te toca a vos. Bueno, Lau, Roby, compañeros, compañeras, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nada, primero agradecer y
Hemos seguido todas estas charlas que se brindaron desde el espacio y la verdad que un placer poder compartir a esta pequeña y gran comunidad organizada que vienen desarrollando sábado a sábado. Me pone muy contento estar dentro del staff de nombres que estuvieron desde que comenzamos con esto. Así que para mí es un placer compartir este espacio. A ver, lo que pensé yo es un recorte, ¿no? Porque trabajar con San Martín y con su obra y sus realizaciones es vasto y merecería más tiempo. Así que la propuesta es conversar alrededor de 30 minutos, una intervención de 30 minutos y después abrir un poquito el juego para lo más lindo que es conversar con compañeros y compañeras. En ese sentido, lo que armé es una serie de puntos que tienen que ver con el debate historiográfico en torno a la figura de San Martín. Un segundo punto que me parece que es el más interesante es pensar la idea de nación en armas en una práctica concreta que fue el paso por Cuyo como gobernador de San Martín. Y el tercer punto es el recuerdo que tiene Perón de San Martín, la construcción en el relato de Perón de la figura de San Martín. Así que bueno, arranquemos sobre todo con el primer punto, que es el punto del presente, ¿no? Y es el punto que uno identifica cuando se acerca el 17 de agosto, como San Martín es un personaje reivindicado por todo el arco político, incluso por aquellos sectores en los que uno es antagónico y lo va a seguir siendo. Con lo cual uno observa que San Martín es una suerte de leyenda que atraviesa a todos los sectores sociales e ideológicos. ¿Y por qué traigo esto? Porque durante la semana apareció, digo, si bien no nos vamos a centrar por suerte en esto, simplemente como disparador, apareció Luis Brandoni convocando a una marcha en torno a el 17 de agosto, ¿sí? Uno con esto, la verdad, no quiere alimentar una grieta, sino que es ese recuerdo de la figura de San Martín lo que hace es registrar un poco el lugar que también ocupan los sectores sociales en relación al recuerdo de San Martín, ¿no? Porque qué más alejado podría llegar a pensar uno de San Martín, de un gobierno que endeudó nuestro futuro y entregó nuestra independencia económica, como es el que defendió Luis Brandoni durante todo este tiempo. Y la primera alerta en relación a esto que uno podría identificar tendría que ser cómo Brandoni, qué recuerdo tiene y cómo construye Brandoni su vínculo con por qué Brandoni convoca una marcha en relación al 17 de agosto, ¿sí? Y uno podría decir ahí que el recuerdo de San Martín, su figura, en ese recuerdo se juegan las disputas y una relación por la apropiación, ¿sí? La disputa en la construcción del sentido histórico. Y esto nos lleva inmediatamente a realizar un ejercicio historiográfico, ya que el recuerdo de San Martín va a tener, como dicen los cientistas sociales, características polisémicas, es decir, va a haber diferentes recuerdos de San Martín. Pero un ejercicio para resolver este tipo de recuerdos y zanjar las disputas es realizarse determinadas preguntas en relación a lo que queremos los argentinos y las argentinas y vincularlos con San Martín. ¿De qué nación hablamos los argentinos y argentinas? ¿Qué queremos hacer con nuestro destino? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo podemos pensar un proyecto de país federal? ¿Qué concepción le damos a nuestro territorio? ¿Qué pensamos acerca de nuestra plataforma marina? ¿Qué lugar le vamos a dar a nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cómo podemos definir al enemigo? Digo, en esas preguntas es que podemos hacer hablar a San Martín con el presente y pensar un poco
qué está pensando Luis Brandoni en este momento. Por ejemplo, pensemos un poco el registro que construyó la historia oficial en torno a la figura de San Martín. El principal exponente, como la mayoría sabemos, es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre construyó un relato histórico basado en la proyección de Argentina al mundo, basado en la proyección de Argentina granero del mundo. En la Argentina hijo de los barcos, es decir, un relato atlántico, un relato inglés. ¿Qué concepción más alejada de la gesta de San Martín que un relato atlántico? Un hombre que se la pasó pensando de qué manera cruzar los Andes para llegar al Pacífico, ¿sí? Ahí uno empieza a identificar las incongruencias de un relato de la historia oficial. Y el relato mitrista en relación a nuestro héroe consistió en borrar nuestro pasado bárbaro, realizar una tabla rasa en relación a nuestros caudillos, y al realizar esa tabla rasa en relación a nuestro pasado bárbaro, no hace más que negar la base social del ejército de San Martín. El otro gran punto para analizar la cuestión historiográfica, que es la primera parte de nuestra conversación, va a tener que ver con que la historia mitrista concibe a la historia, concibe el relato histórico, el desarrollo histórico, como la historia de los grandes hombres. Y en este punto, lo que va a hacer es una abstracción ideal de la figura de San Martín. Como posiblemente, dentro de un tiempo, y quizás ya la están haciendo, realicen una abstracción de la figura de Perón, como lo hicieron de la de Eva, y como lo hicieron también de la figura de Hipólito Yrigoyen. Y estos personajes que uno podría poner en el panteón de los patriotas, uno podría decir que no usufructaron las circunstancias, como lo quiere hacer poner el relato mitrista, sino que las circunstancias usufructuaron de ellos. Con esto quiero decir, y traigo un poco el recuerdo de Marechal en relación a un homenaje a Eva, que pensar a Perón, por ejemplo, y ya lo vamos a trabajar esto un poquito más adelante, Perón no inventó el peronismo, sino el peronismo lo inventa Perón. Y San Martín no inventó la independencia, sino que la voluntad popular generó la independencia. Los hombres son su tiempo y son sus circunstancias también. Y con esto, no es casualidad, entonces, que un tipo como Luis Brandoni llame a una marcha el 17 de agosto, ya que se va a encontrar atravesado por el relato de esa historia, del hombre excepcional y de la voluntad individual. Si el hombre es excepcional y si la voluntad es individual, estamos frente a una manifestación clara y un recuerdo de tinte liberal. Continuando con este relato mitrista, que pronto por suerte vamos a acabar, Mitre va a igualar la figura de San Martín con la figura de Rivadavia, ¿sí? El relato histórico de la Revolución de Mayo en la construcción mitrista tiene que ver con que fue un relato pro-británico, librecambista, donde San Martín aparece como el general argentino, cuando la Argentina no existía como tal. Por otra parte, este general argentino extiende su espíritu de libertad, estoy transcribiendo palabras textuales de la obra de Mitre, extiende su espíritu de libertad generado desde Buenos Aires a los países hermanos de Perú y de Chile. Es decir, todavía no existían como países y como estados independientes ni Perú ni Chile. Entonces, si el relato genera y nos hace pensar en países independientes, significa que el proyecto de San Martín fracasó, porque el proyecto de San Martín
fue el proyecto de la unidad latinoamericana, la unidad americana, mejor dicho. En ese relato histórico se desprende que San Martín es porteño, cosa que ya sabemos que no es así. Que San Martín odia a Bolívar, ¿sí? Y lo pone en términos personales. Y que la gesta de San Martín está alejada de cualquier participación popular. Que San Martín cruzó voluntariamente los Andes y no hay ninguna mención acerca de su formación militar y sobre todo su vocación de organización política. El San Martín que vamos a trabajar hoy tiene que ver con ser un planificador y organizador político, porque San Martín es antes que nada un político, ¿sí? La guerra lo obliga a pensar en política, ¿sí? El otro punto es identificar en esta discusión historiográfica a San Martín como un hombre democrático, un democrático en ese momento, que viene de pelear en España, con lo cual la Revolución de Mayo no va a ser ni antihispánica y no viene a luchar contra España. Es que, ¿por qué mencionar esto? Porque en el relato mitrista se va a construir una leyenda negra del pasado español, del pasado hispano y criollo. Y con esto se va a negar nuestra tradición mestiza. Y negar nuestra tradición mestiza significa romper con continuidades históricas, romper con instituciones y romper con figuras como la del caudillaje. Y si nosotros pensamos a San Martín a través de la lógica del presente y del futuro, si nos montamos en este relato de historia liberal y en esta construcción de leyenda negra y que rompe tradiciones y que rompe instituciones, nos va a resultar imposible pensar todo lo que sucede después. Nos va a resultar imposible pensar el irigoyenismo, nos va a resultar imposible pensar al peronismo y cualquier manifestación del campo popular que se presente como emancipatoria. San Martín así viene a continuar con toda una tradición democrática que comienza en Europa, que continúa él en España, y es una tradición, la de San Martín, y una lucha centrada en la figura de los godos. San Martín es anti-absolutista, ¿sí? No es anti-español. No es un porteño liberando Chile, no es un porteño liberando Perú, sino que es el jefe de la revolución hispanoamericana que incluso va a desobedecer a Buenos Aires, que se va a cartear con los caudillos y que se va a enfrentar a Rivadavia, el prócer de Mitre. Esto en cuanto al relato histórico, ¿sí? ¿Se escucha bien, no? Bien. Yo quería marcar estas diferencias en relación al relato historiográfico y por qué pensar y por qué es posible que un tipo como Brandoni surja hoy a manifestarse el 17 de agosto. El otro tema son lo que tiene que ver con los proyectos de emancipación. Y San Martín se va a manejar con una serie de preceptos que van a movilizar toda su tarea y toda su actividad aquí en el Río de la Plata y en los Andes. Se va a manejar con un concepto de emancipación que implica liberarse del sometimiento reaccionario, ¿sí? Del anti-absolutismo y de las formas de opresión colonial. Un impulsor de la concientización política de las capas populares. Avanzó siempre, y ahora lo vamos a ver en la experiencia de Cuyo, en una formación ciudadana. Va a tener una amplia sensibilidad vinculada a la cultura, donde funda una biblioteca. Y esto demuestra que en parte es un espíritu de la época. Y lo interesante que es un espíritu de la época adaptado a su entorno, ¿sí? Es un tipo formado en Europa, pero que sabe leer la realidad.
es un político realista. Yo les dejo picando. Recuerden quién fue el político más realista que tuvo la Argentina durante el siglo XX. Vamos a la cuestión previa vinculada al paso por Cuyo de San Martín, que tiene que ver con otra vez recuperar la importancia de los ejércitos en los países semicoloniales. San Martín, el rol de San Martín, su figura y su gesta van a expresar nuevamente con certeza la importancia de las Fuerzas Armadas en determinados momentos en los países semicoloniales, ¿sí? San Martín, a través de las Fuerzas Armadas, tuvo la tarea de mantener la unidad, ¿sí? Tuvo la tarea, como en otro momento del siglo XX tuvieron las Fuerzas Armadas, de escapar del atraso. No había posibilidad de revolución en el marco de un atraso, de una economía atrasada. San Martín va a poner en pie, en la experiencia de Cuyo, la economía. Y esto también es una crítica para ciertos ámbitos que forman parte, para ciertos compañeros y compañeras que forman parte de nuestro gran espacio, donde todavía aún subsiste dentro del progresismo una mirada que condena cualquier actividad del ejército, ¿sí? Cualquier manifestación del ejército va a ser reaccionaria, cuando en realidad esto no es así. San Martín, a través de su obra, en Cuyo, vamos hacia ello, va a tender a realizar lo que se conoce como tareas burguesas. Va a poner en pie la nacionalidad y va a desarrollar todas las fuerzas productivas posibles. Y esto implica que las Fuerzas Armadas, en determinados momentos, solamente en determinados momentos de nuestra historia, va a cumplir lo que dice Jorge Abelardo Ramos, un papel subrogante. Es decir, se va a transformar en partido político producto de la inmadurez de la burguesía. San Martín debe conformarse en partido político. Pero lo interesante en esto es que la voluntad también va a estar atravesada, la voluntad individual va a estar atravesada por la memoria y la voluntad colectiva. Y hay un antecedente que va a enriquecer la gesta de San Martín, ¿sí? A pesar de que a Mitre le cueste identificar la concepción del pueblo. Y son las invasiones inglesas, donde el pueblo por primera vez se convierte en milicia para pasar a ser ejército, ¿sí? Y esto va a ser aprovechado por San Martín. Y nuestro ejército y nuestras milicias tuvieron como bautismo y tienen como el principal enemigo, tuvieron durante su origen al Imperio Británico. Y esto es algo que siempre va a estar atravesado en el recuerdo de nuestros pueblos. Va a decir Jorge Abelardo Ramos, la milicia se hará ejército y el nativo se hará argentino, al nacer ambos para la historia en la lucha contra Inglaterra, ¿sí? Y esto va a explicar también esa discusión y esa soncera de mostrar a San Martín como agente inglés. Esto hubiera sido imposible, ya que San Martín es un hombre que viene de luchar en España, un hombre que participa en las luchas nacionales de España, que participa en las juntas de Sevilla democráticas españolas y a su vez que tiene que ordenar y comandar un ejército que es profundamente antibritánico. Y el mérito de San Martín es haber ordenado políticamente esas milicias, convertirlas en ejército regular y haberles dado un programa político, ¿sí? Eso me parece como fundamental. San Martín debe hacerse cargo del ejército del norte, ¿sí? Ese ejército que Belgrano venía un poco en capa caída,
¿sí? Eso no es tema de discusión en este encuentro. Y lo importante acá, para mostrarlo como político realista, es el vínculo que establece con Martín de Güemes. Yo lo voy a mencionar muy rápidamente. Al que le va a reconocer la técnica de la guerra gaucha. Y lo interesante es ver cómo un militar de un ejército regular como San Martín va a reconocer una estrategia irregular y una técnica irregular en el ámbito de la milicia, como fue la guerra gaucha. ¿Por qué? Porque San Martín es un político realista y Güemes es un eslabón más en la lucha por la independencia, ¿sí? Y este punto nos permite pensar, muy a pesar de Mitre, el vínculo que estableció San Martín con los caudillos provinciales, a los cuales los consideraba como colaboradores directos. Los caudillos, después de la independencia, se van a convertir también en militares. Y San Martín los va a ver como jefes populares, armados y representativos. Esto nunca te lo va a contar Mitre. ¿Por qué? Porque el tipo de caudillo, la organización en que se imbuían los caudillos, era propio de la democracia americana. Y San Martín va a reconocer el éxito del combate de las montoneras. El plus que tiene San Martín en todo esto es que es en el momento en que se niega a reprimir a los sectores del interior, a ciertos sectores del interior que se levantaban contra las ordenanzas del Directorio de Buenos Aires. Y en estos momentos San Martín o se convertía en policía de los comerciantes de Buenos Aires o se transformaba en el brazo armado de la revolución. Y decidió transformarse en el brazo armado de la revolución. Está el famoso renunciamiento de Rancagua, donde él pone su renuncia a consideración de sus oficiales y sus oficiales no le toman la renuncia. Esto habla un poco también de la ascendencia de San Martín dentro de su oficialidad. Y esto marca un poco como muchos caudillos se van a improvisar en generales y muchos generales posteriormente a la guerra de la independencia se convierten en caudillos. Y esa es la larga historia que va de 1820 a 1880, poco explorada. Vamos a lo más importante y a donde yo quería llegar, que tiene que ver con la idea de nación en armas y la práctica y la puesta en práctica de lo que puede ser el plan de operaciones de San Martín como gobernador de Cuyo. Y el periodo más interesante y el periodo en el cual yo hice el recorte tiene que ver con el periodo que comienza en la primavera de 1814 y termina a fines de 1816, donde San Martín va a preparar el ejército de los Andes en Cuyo, donde algunos historiadores, como Norberto Galazo, van a decir que este paso por Cuyo es la puesta en práctica del plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿sí? Esto es, cubrir el vacío de una burguesía nacional inexistente, ya que nosotros teníamos como clase dominante una oligarquía portuaria e intermediaria sin vocación nacional. Y el plan de operaciones debe cubrir esa ausencia, debe ponerse la camiseta de la vocación estatal, porque sin estas preocupaciones, sin este desarrollo y sin esta intervención estatal, era imposible el desarrollo de un ejército y de la guerra. Perón mismo va a decir que el ejército, que San Martín tuvo que fabricarlo todo, que fue un ejército que salió absolutamente de la nada, que San Martín montó fábricas, que montó arsenales, que capacitó operarios. El mismo Perón en apuntes de historia militar menciona esto.
En Mendoza se van a montar la primera fábrica de pólvora del país, las primeras piezas de artillería, y todo va a estar a cargo de Fray Luis Beltrán. Para mí es un personaje fundamental para entender este proceso, la figura de este clérigo. Se van a confeccionar uniformes en San Luis, se va a crear una red de contactos comerciales para pensar el desarrollo de un mercado interno. Todo lo que no proponía Buenos Aires va a estar propuesto en este plan de gobierno. San Martín de la nada construyó 3.000 hombres, 3.000 valientes. Y este es el primer intento científico de pensar un proyecto y un programa de economía social. Surge la creación de nuevos impuestos, se desarrollan empréstitos privados, y en todo esto se destacan mecanismos impositivos, mecanismos planificadores y mecanismos expropiatorios. Esto Mitre tampoco te lo va a contar. Va a movilizar toda la economía de Cuyo y va a generar una base material para la región, pero también una base material para el ejército. Consigue caballos a caballería a través de requisas, es decir, estamos ante la presencia de un gobierno fuerte, un gobierno de mano dura. Y con esto también se rompe un poco esa farsa escolar de esas señoras donando las joyas. Esto la verdad que no fue así. Y lo interesante es que el relato mitrista, en ese paso por Cuyo, va a omitir también el lugar que tenían las mujeres, esas mujeres costureras que eran espías del ejército, mujeres guerrilleras, mujeres que dieron hijos a la independencia. Digo, esto Mitre tampoco te lo va a contar. Con lo cual, el pueblo cuyano, ese pueblo en armas, se va a constituir como una pieza fundamental para entender esta gesta singular. Y van a surgir un montón de personajes también, olvidados, omitidos por el relato oficial. Por ejemplo, yo recuperé algunos. Uno mencionan a un personaje que se llama el Trapero Sosa, un hombre que tuvo que ir a Buenos Aires y parece que batió cualquier tipo de récord en ir y venir, digo, por la urgencia y por la motivación que implicaba la gesta, digo, la cacica Rocco, digo, miles de héroes y heroínas que van a estar motorizados por una fuerza moral y por la confianza de que hay un proyecto de nación, un proyecto de unidad. Hombres que realizan inventos, digo, está todo por hacerse. San Martín va a decir, estamos en Cuyo, todo se inventa, todo se tiene que hacer. Y en ese todo se tiene que hacer, vamos a ver una gran participación de la comunidad. Es Cuyo una expresión de la comunidad organizada. Una comunidad organizada que se combina con una fuerte participación estatal, con una fuerte centralización de la producción. Es el desarrollo de cementeras estatales, es el perfeccionamiento por parte de la provincia del sistema de riego, es la explotación de tierras fiscales, es la explotación y la expropiación de ganado, digo, también esto para tenerlo en cuenta. Es la formulación de una industria minera, digo, en el proyecto de San Martín está la formulación de una industria minera, que contemple sobre todo cuestiones vinculadas a la explotación del cobre, del plomo, la obtención de recursos naturales, que van a ser usados en la primer fábrica militar del país, la fábrica de Fray Luis Beltrán. Se van a realizar herrajes para caballos, calzados, y yo me quiero detener en este sacerdote que para mí es el sacerdote de la independencia. Para mí, Beltrán en este momento está en el podio del general Sabio en la fabricación
en la fabricación militar, de productos militares. San Martín en este momento es un hombre profundamente proteccionista, algo que iría en contra de la perspectiva de Mitre. Y en San Martín se encuentra la necesidad de fundir la cuestión nacional, producto del contexto de independencia y de liberación, con la cuestión social, ¿sí? Y en esto se va a vincular inevitablemente a la figura de Artigas y de Moreno, ¿sí? Va a defender los talleres nativos, los talleres de industria de la avalancha importadora. Es que sin todo esto, sin todos estos elementos, sin toda esta política proteccionista, no se hubiera podido avanzar en la creación de un ejército independentista. No es posible hablar de un ejército para la liberación si las fábricas hubieran estado en manos extranjeras, si nuestras armas hubieran sido traídas desde la aduana, hubiera sido imposible. Y el otro tema que tampoco Mitre te va a contar es la discusión en torno a la propiedad privada, ¿sí? Y esto es lo que va a explicar también que haya una política planificadora en cuanto a la alimentación del ejército y la alimentación de todo el pueblo de Cuyo. El otro tema en el cual se preocupa mucho en este proyecto San Martín es el vinculado a la salud pública, digo, las cuestiones de viruela y otro tipo de cuestiones infecciosas y enfermedades es un tema que siempre asoló al interior del país y en ese sentido San Martín ejerce algo como lo que vamos a ver posteriormente fue la figura de Carrillo. Hay un intento de pensar la educación, digo, la educación con orientación moderna y científica. Se hace fundamental el estudio de la matemática y de la ingeniería militar, algo que era sorprendente para la época. Y con todo esto, San Martín va a cumplir un doble objetivo, que es un objetivo militar, la construcción del ejército de los Andes, pero sobre todo un objetivo político, su función como gobernador, ¿sí? Atraviesa y conoce toda la región. Esto significa que también va a tomar, en términos anecdotarios, situaciones y va a haber imposiciones autoritarias, digo, va a prohibir a los peones concurrir a pulperías, digo, hay fusilamientos en este momento, digo, la revolución pasa a ser como una cuestión absolutamente prioritaria, digo, es algo serio pensar una revolución. Lo interesante es el nuevo vínculo que establece como gobernador con su pueblo. Pensar un vínculo y a su vez pensar un estado, un nuevo vínculo y pensar un estado empresario, un estado que planifica recursos y resguarda su producción. Y un vínculo también con todo el interior. El proyecto de San Martín es también un diálogo permanente con todas las provincias. Es que ese diálogo es inevitable, producto que Buenos Aires es la gran saboteadora de la revolución y del paso de San Martín por los Andes. El otro gran tema de su paso como gobernador de Cuyo tiene que ver con un bando que lanza, el cual dice que todo hombre de 14 a 45 años debe alistarse en el ejército. Y cuando dice todo hombre, está diciendo, quiero también en mi ejército hombres de color. Y con esto está proponiendo la liberación de todos los esclavos pertenecientes a españoles europeos. Digo, hay una necesidad de hombres primero en ese ejército, pero sobre todo hay una concepción igualitaria que tiene que ver con un rechazo al racismo. Hay un intento
Digo, San Martín, al fin y al cabo, también es un hijo de los ideales de igualdad, ¿sí? Una igualdad europea que en América inevitablemente se tiene que resignificar. Hay un intento, digo, también para ver un poco los límites de esa avanzada, de mezclar a negros con blancos. Esto va a generar mucha resistencia en la sociedad y en la comunidad de Cuyo, con lo cual se terminan conformando escuadrones de un solo color, para hablar mal y pronto, que van a ser los regimientos séptimo y octavo de infantería, ¿sí? San Martín le pide al directorio en ese momento que su política de liberación de esclavos sea extendida a todo el territorio nacional, y el directorio de Buenos Aires se va a negar, digo, para tenerlo en cuenta esto. Y con la incorporación de batallones negros, de batallones de esclavos, de ex esclavos, San Martín en esta movida no hace más nuevamente que vincular la cuestión nacional con la cuestión social. Ensamblar las luchas por la independencia con la reivindicación de derechos sociales, civiles, de su base social, amplía base social, interviene políticamente esa base social bajo las banderas, porque San Martín es un hombre formado en Europa, de libertad, igualdad y fraternidad. Por último, voy a hacer referencia al recuerdo y a la concepción que tiene Perón vinculado a la obra de San Martín, ¿sí? Y esto lo va a trabajar, lo voy a hacer muy brevemente, Perón en Apuntes de Historia Militar. Y en Apuntes de Historia Militar va a decir que la guerra, cualquier desarrollo de la guerra, tiene que utilizar hasta la última fuerza viva para conseguir, la última fuerza viva del Estado para conseguir su objetivo político. Digo, en esto ya hay un pequeño homenaje, hay un pequeño guiño a la obra de San Martín por Cuyo. San Martín, Perón va a decir cómo es posible pensar la guerra moderna. Bueno, y cómo es posible también pensarla en la época de San Martín. San Martín inevitablemente es un hombre que leyó a Napoleón. Perón es un hombre que leyó a Napoleón, que leyó la continuidad en Clausewitz y que posteriormente también lee al mariscal von der Goltz. Y la lectura que hace Perón de San Martín es que también en un primer momento lo lee en clave política y luego este San Martín va a adquirir ribetes políticos. En un primer momento lo lee en clave militar para luego leerlo en clave política. Iba a decir que la lucha de los pueblos, en toda la lucha de los pueblos, se encuentra la idea de nación en armas. Y esta idea de nación en armas inevitablemente se desprende del paso de San Martín por Cuyo. Va a decir Perón que el Estado debe prepararse para la defensa y debe utilizar hasta la última energía física, intelectual y material. Hay una lectura también acá de la obra de San Martín. Va a decir Perón que San Martín fue el conductor de los grandes objetivos, un conductor reflexivo y maestro para su tropa, el mejor de los generales que tuvo América Latina, y que el ejército de los Andes de San Martín fue el ejército, la mayor creación militar, el mejor ejército de América, por su organización y por su instrucción. Que por primera vez el Estado Mayor se organizó su aprovisionamiento y su abastecimiento de recursos. Evidentemente hay una lectura de Perón del paso de San Martín por Cuyo.
Y en lo político, me parece que San Martín también expresa, como pocos, la idea de concepción en la unidad, la idea de esa concepción en la unidad que expresa Perón y el vínculo de la teoría y la acción. Y la otra cuestión, me parece, que expresa San Martín es que un conductor se debe acomodar de alguna manera a un contexto determinado. Digo, no hay recetas para ser conductor, sino que es el contexto el que te condiciona. Y San Martín se enfrenta a un contexto hostil, debe crear el ejército, el mayor ejército libertador de América, en condiciones determinadas. Y a partir de ahí construye su conducción en un contexto determinado, sin un manual determinado. Es por eso que también San Martín fue un constructor, un conductor político. Y Perón es consciente de esto. Bueno, eso es todo para comenzar, compañeros y compañeras. Gracias, Emanuel. Y como hacemos siempre, los que tengan ganas de preguntar o de hablar, van levantando la mano y los vamos anotando y les vamos diciendo, abriendo el micrófono para que puedan hablar. ¿Se escuchó bien, no, Lau? Sí, se escuchó perfecto. Oye. La verdad que siempre hablar de Martín es increíble. Cada cosa que uno escucha, lee, siempre hay tanto para saber. Es tan interesante este héroe para nosotros, ¿no? Y como siempre decimos, la patria, estos héroes que son los nuestros, los que son los que más valora la Argentina, ¿no? El argentino, ese héroe que está ahí cerquita nuestro, que formó parte de la historia, pero siendo un hombre común, como pasó con Perón también, como pasa, que siempre nombramos los mismos, porque la verdad que son nuestros ejemplos, ¿no? Como pasó con Perón, como pasa en la actualidad con el Papa, que sale de un barrio y bueno, y termina siendo parte de la historia mundial, por ejemplo, en ese caso. Y bueno, con San Martín es increíble, creo que es el primero que inicia todo esto, todo este recorrido para encontrarnos hoy acá. Y bueno, y en el video un poco vimos, hay un pedacito, de los que por ahí no lo pudieron ver, que es cuando los granaderos van de visita a un colegio y la desesperación y los gritos de los chicos es algo que emociona porque llegó hasta hoy, igual, ¿no? Y los chicos gritando, el video es mucho más largo, empiezan los granaderos y le quieren sacar la espada y la quieren ver y le piden firmas, que decíamos, ¿qué firmará, no? El granadero, ¿qué dirá? Granadero, muy cariñosamente el granadero. Y es increíble y quizás desde ahí es donde tenemos que empezar también, aparte de nosotros, los grandes, ¿no? Desde ahí empezar esta historia tan rica que tiene nuestro pueblo, empezar desde ahí, desde ese jardín, desde esa primaria, y bueno, sí, después las universidades, pero empezar desde ahí, cosa que lo único que vemos desde San Martín son los actos escolares con muy poca información, muy pocas escuelas son las que abren la información sobre nuestros héroes. Bueno, no sé si veo a alguno que levante la mano o haga algún gesto, así abrimos. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie levantando la mano. Bueno, la levanto yo. Emma, ¿por qué lo nombraste a Brandoni? Por esto de que hablaba Laura recién, que quieren desvincularlo de nuestra idiosincrasia, una cosa así, ¿no? Sí, a ver, qué cosa más alejado de San Martín de Brandoni, está claro, sí, por ¿no? eso. Por eso, digo, pero así todo, hay sectores que
llaman a convocar el 17 de agosto y levantan una figura de San Martín que en realidad, digo, lo están matando otra vez al pobre San Martín. Y digo, Sí. mostrar un poco la discusión historiográfica, ¿no? Digo, que puede haber San Martín para todos, pero uno tiene que pensar y reconocer a San Martín cuando se hace preguntas vinculadas al destino de nuestro país, qué país queremos y qué país hubiera, qué nación, mejor dicho, hubiera querido San Martín, que seguramente no es la que quiere Luis Brandoni y sus amigos, ¿no? Con los amigos del PRO, claro. ¿Cómo cuesta que gobierno tras gobierno insertar en las escuelas primarias al verdadero San Martín? Y eso también nos tenemos que hacer cargo nosotros como peronismo, un poco, de no inculcar estas cosas, porque como decía Laura, también los chicos cuando ven un superhéroe se alteran, se ponen locos, con un payaso también, pero esto de los granaderos nos cruza porque son nuestros. Y no se valora eso, no se le da el valor que tiene en realidad. La gente de los pueblos alejados fueron los que dieron la vida y no se los tiene en cuenta. Porque no se tiene en cuenta un montón de cosas y hay que hacerse cargo nosotros también de nuestro pequeño gobierno que tuvimos con Néstor, con Cristina, que no usamos un mapa bidireccional como lo teníamos que usar. El compañero Carrasco nos dio una charla de eso que fue espectacular. Creo que todo lo tapamos y, nos lo hacen creer encima. Eso es lo que tenemos que pelear, por eso es las charlas que hacemos y tratamos humildemente de hablar de estas cosas, que no nos tapen más, porque los argentinos no somos una cagada, como nos venden. Así que bueno, nada, quería agregar un poco esto, porque lo nombraste hace muchacho también, no podíamos esperar mucho de Luis Brandoni. Lo único que No, le destaco es la Patagonia Rebelde, que estuvo muy bien, actuó no, muy bien. yo ahí, Roby, me parece que seguimos pensando con los ojos de Buenos Aires. Y ahí, si pensás todo el país con los ojos de Buenos Aires, estás re sesgado. Me parece que tenés que tener una mirada un poquito más amplia, más integral. Y sí, pues pensamos en el negocio, no pensamos en el país. Se piensa en renta, no en crecer. O sea, toda acción que tengamos tiene que tener un beneficio. Y no hay un beneficio en hacer un bienestar al pueblo. ¿Cuál es el beneficio que tuvo San Martín en hacer esta movida, por ejemplo? Dio la vida, se quedó sin un mango. Y eso somos nosotros también. Hay muchos compañeros que no nos vamos a comparar con San Martín, pero que hacemos la cosa sin esperar el beneficio. Y bueno, cuesta entender esto porque hoy en día te dicen, ¿y qué ganás? ¿Y qué tenés? ¿Y por qué lo haces? Ah, tanta pregunta, amigo. ¿Cómo es? Pero bueno, ¿algún compañero quiere preguntar algo? Si no, nos Sí, tomamos un mate con Adriana. Adriana levantó la Adriana. mano. Adri, se fue No, Adriana. no se escucha. Ahí está Adri. No. Problemas técnicos. ¿Se escucha? Ahí está. ¿Sí? Sí, ahora Sí. sí, negra. Hola, Emanuel. Perdón. Ah, Muchas gracias por las referencias que hiciste. Me encanta escuchar porque nosotros somos de una generación que nos criamos leyendo a Mitre y es espantoso. Y a mí me hizo muy feliz desde el 2003 que volviéramos a apropiarnos de nuestros héroes, de nuestros próceres, de los que hicieron esta patria o que intentaron empezar a hacerla. Y es muy bueno escuchar la historia desde otra mirada, ¿no? Me parece que es una apuesta que a nuestros niños se les cuente esta historia, esta mirada, para que puedan valorar y para que puedan formarse
sabiendo quiénes fueron de verdad nuestros próceres, que fueron hombres, que tuvieron hombres y mujeres, porque también están las mujeres que han luchado por esta patria, y me parece que habría que generar algo, no sé cómo, que tenga que ver con la atracción a este tipo de historias, ¿no? Digo, en lo formal y en lo curricular. Yo no sé cómo se podría hacer, pero digo, me parecería como importante. Creo que San Martín fue es de nuestros próceres más queridos, o por lo menos en lo personal, junto con Güemes y con Rosas. Pero bueno, lo aprendimos a los ponchazos, y entonces hay mucha gente de nuestra generación que desconoce la historia, de verdad. Por eso es maravilloso escucharte, y te lo agradezco. No es como una pregunta, es lo que yo pienso. Gracias. Gracias, Negra. Gracias, Adri. Fernanda quería hablar. Ese sí, Hola, el ¿ahí me cuadro. escuchan? El cuadro que vos querés. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, gracias a Emanuel por la exposición. Y quería preguntarle al profesor, me interesó mucho, bueno, en una parte cuando pude conectarme a la charla nombró a Leopoldo Marechal, y a mí hay una obra, un cuento de Leopoldo Marechal, si se le puede, que habla, trata sobre el tema, se llama Autopsia de Creso, y trata la relación entre los militares, los religiosos y el burgués, ¿no? El hombrecito económico. No sé si la leyó, profesor. Y me llama la atención, concatenando lo que hablaba de Leopoldo Marechal al principio de su charla, cuando me hace referencia al fray Luis Beltrán con relación al trabajo del general San Martín. Si podría profundizar un poquito más sobre este fray Luis Beltrán y la relación con José de San Martín. Muchas gracias. Bueno, primero le agradezco a Adri, primero, y después yo también estoy preocupado por el tema de los contenidos que podríamos hacer y eso. Yo creo que la experiencia de Samba y de Encuentro en su momento fue, según mi punto de vista, digo, es discutible, fue provechosa. A mí me parece que el límite en esto a veces no está en el dispositivo, en la herramienta, sino en el guión, en el libreto a veces. Para mí hay que pensar a veces más los libretos, que más allá que Samba es una linda experiencia y yo la vemos con mi hijo. En relación a lo de Fernanda y a Marechal primero. Marechal, nosotros tenemos, yo no quise trabajarlo porque seguramente daba para otra reunión, que el centenario de la muerte de San Martín es en 1950. Es en uno de los momentos más lindos del país, ¿no? 1950. Y hay todo un desarrollo cultural en 1950 en vínculo, en relación a la figura del héroe patrio. Casualmente también el centenario de la muerte de San Martín coincide con el centenario de la muerte de Artigas, digo, como dato de color. Y entonces, digo, yo he visto en YouTube todos los desfiles que se dio, que organizó el presidente Perón en 1950 en relación al centenario de la muerte de San Martín, y la verdad que hubiera sido muy lindo ser testigo de todos esos movimientos. Y en ese marco, ¿por qué digo esto? Marechal es un escritor que escribe un poema en 1950, si mal no recuerdo, en relación a la figura de San Martín. Un poema que generó mucho reconocimiento en ese momento, hay que seguirlo. Con respecto al cuento que me mencionás, no lo leí, lo anoté para leerlo. Y con respecto a Fray Luis Beltrán,
No, yo no identifico, todavía no conocí, digo, ninguna obra vinculada a él, seguramente la haya, digo, si buscamos por Mercado Libre la hay, pero ¿por qué yo hice tanta mención a Fray Luis Beltrán? Uno, porque es el tipo que piensa la industria militar, ¿sí? Está pensando la industria militar para ese momento, digo, no pensemos en la industria militar que diseñó Sabio, digo, es la industria para ese momento que da respuesta a ese momento. Respuestas en clave nacional, que eso es lo importante. Después tendrá seguramente un montón de debilidades y tendrá un montón de fortalezas. Y el otro tema de por qué mostrar la figura de Beltrán es mostrar nuevamente al San Martín práctico. ¿Y por qué esto? Yo no hice referencia, porque no quise entrar en la polémica, de señalar a San Martín en su paso por la masonería. Digo que de acuerdo a diferentes autores de diferentes corrientes, lo involucran con su paso, bueno, por la logia Lautaro, todo su paso por la masonería. Y en realidad, acá el tema de ser masón o no es un detalle menor, porque llegado el caso Rivadavia también era, más allá que yo en lo particular no lo sería, debido a mi tradición y a mi historia de vida, pero digo, si uno observa a Rivadavia en ese momento, Rivadavia también era masón, como casi todos los políticos de ese momento, y Rivadavia es, sí, en su práctica política, un agente inglés. En cambio, San Martín, siendo masón, tuvo un espíritu nacional. Y siempre estuvo este antagonismo entre la masonería y la religión, por así decirlo. Entonces, digo, que es un tema que yo la verdad que no me metí, porque es un tema para profundizar y para leer bien. Y Fray Luis Beltrán es un hombre de la iglesia y es un hombre que ocupa un lugar central en el proyecto de gobernación y en el proyecto de control estatal de los principales recursos y de diseño de una política empresarial por parte del Estado. Y qué sé yo, en momentos en que cuesta tanto pensar un proyecto económico, pensar un programa económico, digo, Beltrán es como ocupa para mí un lugar central de la gesta. Eso, Fer. Muchas gracias, profesor, por la respuesta, ¿eh? Y cuando lee Autopsia de Creso, Sí. a mí se me voló la cabeza cuando leí Panechal, Autopsia de Creso. Es impresionante y me la dio a conocer mi maestro, un referente que tengo, que no está en política, es un hombre, una gran intelectualidad acá en Argentina, y lo tenemos acá en Mar del Plata, así cada tanto aprovechamos y le pedimos un montón de información, y él es un referente de lo que es la literatura de Leopoldo Marechal. Así que, bueno, cuando haya alguna charla que él brinde, yo les voy a dar la grabación acá a este grupo que tan gentilmente me han invitado a formar parte. Así que, bueno, muchas gracias y gracias por la respuesta. Gracias a vos. Fabio Cardín pidió la palabra. Fabio, tenés el micrófono cerrado y la cámara apagada. Ahí estamos. El micrófono te falta abrir. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, ustedes. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Gracias, Emanuel, por tu charla. No, nada, simplemente un aporte en función de lo que dijo Manuel, lo que dijiste vos, Roby. O sea, yo siempre creo que hay una frase de Lito Nevia que resume todo. Si la historia la cuentan los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y un poco lo que vos decías, Roby, el tema de la formación digamos, en la escuela convencional de la historia es muy vaga, y ya lo sabemos nosotros. Digamos, la formación que podemos tener es fruto de nuestras inquietudes y de nuestra vocación por saber un poquito más. Fíjate, lo hablábamos la otra vez, los bombardeos de Plaza de Mayo no aparecen en la historia de la escuela. Así que creo que la tarea es muy ardua, digamos.
Y un poco le agradezco a Manuel la visión de cómo los gorilas toman a un prócer como San Martín, ¿viste? Realmente son tipos que no pueden tener esa desfachatez. Yo simplemente quería decir esto y me guardo esa frase que seguramente todos recordamos de San Martín, y que era que los ricos y los terratenientes se niegan a luchar y no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Creo que esto es central. Y nosotros como herederos de San Martín, de Rosas y de Perón, y como militantes del peronismo, sabemos que todas las batallas. Así que esa es la enseñanza que tenemos que tener, y seguir levantando nuestras banderas, y tener en cuenta que tipos como Brandoni o de ese espacio se aprovechan de este momento circunstancial de no poder salir a la calle para no poder movilizarnos nosotros. Si eso fuera posible, seguramente la historia sería otra, todos nos sentiríamos más unidos porque nuestra movilización nos fortalece. Así que bueno, creo que simplemente es esperar un poquito el tiempo para poder volver a salir a la calle y estar unidos como siempre. Nada más, gracias compañeros. Gracias a vos, Fabio, por participar. Adri, vos querías hablar. Sí, de vuelta yo acá, qué pesada, Emanuel. Pero quiero decirte, nombraste el tema de la masonería en relación a los diferentes personajes y su actuación, ¿no? Y a mí es algo que me está convocando seguidamente, conocer más con respecto a la masonería, y bueno, por ahí podemos comprometerte para que nos des alguna charla sobre eso. Vos sabés que me compré un libro, fui a buscar uno que es de un masón, que lo editó Duncan, pero creo que hizo una edición así como para ellos, que se llama Rolando Bonpadre, el señor, que fue diputado, creo algo así, es de la provincia de Buenos Aires, y no lo conseguí. Entonces me compré el de Mariano Hamilton, que yo no puedo creer que ese hombre que hace periodismo deportivo tenga ese nivel de escritura y la investigación que hizo. Así que bueno, nada, preguntarte esto, si en algún momento vamos a poder contar con vos para hablar sobre masonería. Eso no es una pregunta, eso es No es una pregunta. Sí, es una pregunta. Es una En mi barrio pregunta. le dicen mangazo. Pero bueno, nada. Sin compromiso, por supuesto. Bueno, primero agradecerle a Fabio, coincido con lo que dijo, y después sí, Adri, Roby y Lau saben que yo siempre estoy predispuesto para charlar con los compañeros y las compañeras. Como dijo el compañero Pepe Robles, la pequeña unidad básica virtual tenemos. Ya charlamos en esos términos, no hay conferencia que valga, ya es así. Pepe no quiere preguntar, ¿dónde está Pepe? ¿No? Faltó a la básica. No, está, pero va y viene, va y viene. Ah, está callado, hoy está callado. No falté, tuve que hacer otras cosas. Podía faltar. Y me perdí gran parte de lo que dijo Emanuel, así que me parece una falta de respeto. No, lo único que quiero decir es que la última parte donde hablaba de Fray Luis Beltrán y vi este título de San Martín, el pueblo en armas, y quería felicitarlo por el foco que puso. Haber puesto el foco, me parece que haber puesto el foco en ese lugar, y me parece que haber puesto el no foco, haber sacado el foco del tema de la masonería, muy sabio me parece, porque realmente creo que eso encaja mucho con la forma que el peronismo tuvo de reivindicar a San Martín. Es una figura máxima para el peronismo San Martín, ¿no? Perón hizo una gran celebración para el centenario de su nacimiento, no sé qué era, 1950, tiene que haber sido centenario de su nacimiento, bicentenario de su nacimiento habrá sido. Así que me parece excelente ese foco en el pueblo en armas, Fray Luis Beltrán, que me parece una figura sanmartiniana máxima, y sacar el tema de la masonería, no porque no haya que tomarlo, y no porque no haya que estudiarlo, sino porque me parece que el foco, la cuestión del foco, ¿no? Así que felicitaciones, Emanuel, por
por el enfoque. Gracias, Pepe. No, yo la verdad que preferí abordarlo. Creo que a veces algunas cuestiones se tornan anecdóticas, discutir si es masón o no. Algunas cuestiones son como anecdóticas y me parece que lo interesante es recordar la gesta popular, ¿sí? El pueblo detrás de él, porque esto que uno dice a veces y es medio polémico, de que el peronismo lo inventa a Perón, digo, y esta cuestión que decía Marechal de usufructuar las circunstancias, que no hace más que empoderar y empoderarnos. Cuando ponemos el foco en el pueblo, estamos poniendo el foco en la nación. Y yo creo que San Martín pone el foco en el pueblo, porque sin el pueblo no hubiera sido posible la gesta de los Andes. Así que por eso. Gracias, Pepe, por participar. Guille, ¿vos querés hablar? ¿Tenés la manito levantada? Así es, buenas noches, compañeros, compañeras. Manuel, No se te ve, amigo. un gusto. Yo más que preguntar, quería Guille, hacer no un te comentario vemos, también respecto a... No Sí, te vemos. ¿perdón? ¿Es a propósito? A ver, ahora. ¿Estás desnudo, tal vez? Ay, No, ya estaba aprovechando, estaba haciendo la presentación un poco larga, claro. Sí, vos ya sabés que es una condición esa, para mí, la libertad. Yo hago hincapié siempre un poco, tal vez reiterativo, pero aprovechando la presencia de Manuel, aprovechando que hay también un montón de compañeras y compañeros, creo que es importantísimo empezar a hacer mucha fuerza con el relato de la otra historia, ¿no? Como uno de los compañeros dijo por ahí, si la historia la escriben los que ganan, hay otra historia. Creo que es importantísimo, como se inició años atrás el revisionismo histórico que no le gusta a la oligarquía, es importantísimo seguir insistiendo con que San Martín tenía un ejército con gente negra. A ver, sin ir más lejos, si yo no estoy equivocado, Cabral, me parece que era un soldado moreno. Entonces, fue muy importante también el tema de tener Paca Paca, de tener inclusive, bueno, ahora no me va a salir el lugar, sobre General Paz, que es maravilloso. Esos espacios tenemos que recobrarlos. Creo que hay que hacer mucho hincapié. Tenemos mucha gente muy valiosa, como nombraban decir las compañeras también por ahí, no solamente los hombres, hay infinidad de mujeres que han participado para la liberación de nuestro país. Y la lucha contra la oligarquía sigue porque ellos son los dueños de los medios. Entonces, respecto a este tema, puntualmente de los medios, estoy totalmente convencido, y voy a ser muy pesado, muy reiterativo, pero no pueden tener todos los medios, porque por más que vamos a seguir trabajando muy fuerte, pero al poseer ellos los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, la tarea es inmensa. No le estoy quitando, como se dice allá en mi barrio, el culo a la jeringa, pero convengamos que una lucha muy despareja, es muy despareja. Y repito, y cierro con esto, gracias por un lado, y creo que fundamentalmente el tema de la educación y de los medios de comunicación tenemos que tener. Gracias. gracias, Guille. ¿Quién quería hablar? Carolina. Tecnópolis es lo que nos acordaba. Es Tecnópolis, sí, lo que no se acordaba el compañero es Tecnópolis. Sí, se escucha bien. Exactamente, sí, Tecnópolis, eso quise. Gracias. Sumamente importante, Tecnópolis. Bueno, yo, compañero, quería felicitar al profesor, fue mi profesor en la UNLA, en el seminario de pensamiento latinoamericano, nacional latinoamericano. Decir que en la UNLA
Yo hice el ciclo de licenciatura en tecnologías educativas y realmente me cambió totalmente la mirada que tenía sobre la propia historia de mi país. Es un seminario que es obligatorio a todas las carreras de la UNLA, ese y el de Derechos Humanos. Y en la UNLA sí, esa materia determina para mí a los profesionales. Ojo, tengo compañeros que la detestaron porque no les interesaba nada de lo que se veía en la materia. Pero bueno, ese tipo de gente que se nutre de la opinión pública y que tienen la opinión que van generando los medios, ya sabemos que existe. Pero sin ir más lejos, yo que soy del área de tecnología de informática, nosotros en la escuela trabajamos el proyecto de la soberanía de Malvinas a través de Google Maps. ¿Y qué sucedía? Los chicos cuando vieron que a Malvinas, al territorio de Malvinas, no podíamos ingresar con el Google, ahí comprendieron qué era la soberanía. Es decir, ¿cómo? Si es nuestra tierra no podemos entrar y solamente podemos ver fotos. Bueno, a los chicos se les llega desde una mirada distinta de la historia y demostrando con hechos y tratando de hablar un poco su lenguaje, que ellos están muy vinculados a la tecnología, que necesitan otras motivaciones en la escuela, que, bueno, han quedado claras con la pandemia también, y que formación como la que da la UNLA en materias que son transversales a todas las carreras, y sobre todo que tratan estos temas que nos sacan de los mitos, de estas cuestiones que hemos estudiado los próceres como intocables, como personas de hierro, como personas que tenían vida. Eso me pareció a mí fundamental. No sé si me escuchan porque Emanuel. Sí, sí, sí. Bueno, primero a Guille, gracias. Coincido con el tema de los medios. A ver, ahora que está Carolina ahí, hay otros compañeros y compañeras también de la UNLA, estuve viendo ahí. Vimos como, a ver, dentro del seminario, me pongo a hablar ahí, consideramos que la dominación en nuestro país, en nuestros países, es una dominación de tipo semicolonial. Digo. Y con esto le estoy respondiendo a Guillermo, con lo cual es tan importante el soporte cultural, lo que tiene que ver con los medios, ¿sí? Pero también es importante controlar nuestros propios recursos. Creo que va una cosa de la mano con la otra, ¿sí? Para liberarnos, la liberación tiene que ser por la cultura, pero también por nuestros recursos. Y después responderle, bueno, agradecerle a Carolina, muy ejemplificador lo que contaba del tema de no recorrer por el Google Maps las Malvinas. Bueno, en esas pequeñas cositas uno se puede identificar cómo la dominación y el imperialismo están presentes. Y que hablar de imperialismo, de dominación o de semicolonia o de oligarquía no es cosa de viejos, de románticos, digo, es cuestión de una dominación que se siente presente día a día y que explica también nuestro día a día como país y como pueblo. Sí, totalmente. Bueno, a mí yo tuve la experiencia de haber cursado años de la primaria en Chile. Y cómo la historia en ese momento, y sobre todo era la época del proceso, se contaba de otra manera. Y cómo un régimen que aplicó el neoliberalismo de una manera, bueno, salvaje, brutal, pero con una precisión de relojero, Pinochet no fue un improvisado, yo pude observar, ahora siendo adulta, cómo caló en la cultura escolar, en la subjetividad del niño en la escuela. Ese era su punto, cosa que yo no noté que hicieran de la misma manera los militares, igual estuvieron menos años también acá, pero la modificación principal que encuentro que hace Pinochet de manera, borra la historia de Chile, la borra completamente. Y eso
es lo que de alguna manera nosotros, si bien tenemos muchas limitaciones, tenemos muchas cosas a favor. No se nos controla tanto en lo que hacemos dentro del aula, los que somos profesores. Los núcleos de aprendizaje prioritario son muy amplios y dan para trabajar un montón de cosas. Tenemos muchísima libertad, cosa que no sucede en todos los lugares, o sea que la oportunidad que tenemos es importante. El docente, lamentablemente, también es un ámbito que está atravesado, no sé, yo estoy en el distrito de Lanús, ¿no? Pero acá a veces decís cómo pueden ser docentes, pero bueno, creo que tenemos mucho para construir y tener espacios como los de la UNLA, de verdad, son maravillosos. Es muy bueno el seminario. Excelente desde mi punto de vista. Bueno, gracias, Caro. ¿Quién quería hablar, Laura? Lili puso en el chat que quería bueno. comentar algo. Dale, Lili. Se conecta. Sí, acá estoy. Muchas gracias al compañero Emanuel. Realmente muy buena la conversación, pero muy destacado todo lo dicho. Y a mí lo que quería comentarles con respecto a cuando uno dice por qué tenemos una educación, sobre todo los que tenemos unos cuantos años, que nos han mentido en un montón de cosas. Han creado héroes que no fueron tal y le han buscado solamente la idea del caballo blanco y el cruzar los Andes sin decirnos realmente toda la lucha verdadera. Pero yo quería comentarles, cuando ustedes dicen de la importancia de lo que es cómo educar en estas etapas desde los más chicos. En 2015, Cristina Kirchner propuso traer el sable al Parque Lezama, al museo. Y toda esa fiesta que ocasionó la venida del sable acá desde el cuartel de Granaderos, donde incluso en todas las esquinas se podía ver que había gente que vendía trajecitos de papel de San Martín. Realmente los niños disfrutaron. Yo llevé a mis nietos y todo el mundo estaba esperando ver cómo venían los granaderos a caballo, las bandas, y por supuesto venía Cristina también, pero acá lo destacado era todo el símbolo histórico y patrio. Y por eso creo que cuando se aproximan las fechas, como fue lo de Belgrano, siempre tendríamos que tratar de tener el empuje o el empeño de hacer este tipo de homenajes, impulsar también a nuestros gobiernos a que resalten las figuras patrias y que no solamente quede en el dicho en la escuela de cuándo nació, cuándo murió y las batallas que cursó. Es una impresión que tengo que me parece destacado, porque si yo le cuento, le pregunto a los chicos ese día qué cosas disfrutaron, y saben perfectamente que venía el sable, que se le hizo un homenaje a San Martín y por qué motivo es nuestro libertador. Era eso lo que quería comentarles. Emma. Sí, bueno, Lili, gracias por tus palabras.
nada, lo mencionás de forma muy sentida, así que me llegó el relato que decís y no hace más que pensar que toda esa historia, todo lo que vimos hoy está dentro de nuestro pueblo, ¿sí? Más allá de que hay ciertos mecanismos culturales que intentaron debilitarlo. Y el tema de la importancia de la tradición oral, porque a veces nos hacemos énfasis en la escuela, que la escuela es un lugar importante, ¿sí? Pero también la tradición oral, digo, recuperar un poco la tradición oral de cada uno y cada una en nuestras casas, con nuestros seres queridos, en nuestras unidades básicas de cercanía también, ¿no? Y esto que estamos haciendo acá y que hacen los compañeros semana a semana es recuperar la tradición oral. Así que me quedo con esa parte. Gracias, Emanuel. Pepe Robles, otra vez quería hablar. Tarde, pero repetir. Vamos. No, sí, porque tenía una anécdota sanmartiniana. Yo por mi trabajo, yo trabajo mucho con sindicatos latinoamericanos y viajo bastante por América Latina. Y en alguno de los viajes a Perú, en Lima, ustedes saben que Perú comparte el amor a San Martín y su condición de padre de la patria con nosotros. San Martín allá es como para nosotros. Y tiene una plaza que se llama Plaza San Martín, en donde está la estatua de San Martín, es muy bella, es una plaza blanca, muy bella es esa plaza. Ahí lo mataron, en esa plaza lo mataron a Monteagudo, otra gran figura sanmartiniana. Y la estatua, en la parte de atrás de la estatua, que es una estatua ecuestre, hay un escudo que es una fusión del escudo argentino con el escudo peruano, en donde el soldado argentino y el soldado peruano están abrazados. Ese escudo sanmartiniano es una belleza. Y vos sabés que yo cuando fui, la primera vez que fui a ver esa estatua, había un indigente al pie de la estatua, y cuando me ve a mí sacándole fotos a la estatua, el indigente me pregunta qué estaba haciendo yo ahí. Y entonces yo le digo, mirá, ¿vos sabés lo que es eso? Le digo, ese es el abrazo entre los argentinos y los peruanos por San Martín, le digo al indigente. Entonces el indigente me abraza. Me abraza en ese compartir a San Martín, ¿viste? Digo, es una anécdota sanmartiniana, pero es un lugar muy argentino, Perú, en ese sentido, ¿no? Eso, una anécdota. No, Pepe, es re simbólico y es así como decís vos, digo, todo lo que generó San Martín fue presidente del Perú, digo, San Martín es muy reconocido en el Perú, es como dijiste vos, es como para nosotros. También es interesante recuperar la figura de Monteagudo, que hoy no vamos a hablar, pero digo, pensemos también la cantidad de soldados, digo, y la posición que tuvo Perú vinculado a las Islas Malvinas, ¿no? Y eso explica el vínculo, es decir, ese posicionamiento del Perú en relación a la guerra de Malvinas no sale de un repollo, sale de toda una tradición y de un vínculo en el cual éramos lo mismo Argentina que Perú. Y esto también, ¿a qué viene? A indicar toda esa propaganda tilinga de que permanentemente vincula a Perú desde acá, desde Buenos Aires, con lo peor. Así que no es tampoco involuntaria, digo, está premeditada esa actitud tilinga de ensuciar a la figura del Perú. Digo, cualquier actitud de la estructura cultural que nosotros vemos desde Buenos Aires no es ¿cómo decirlo? No es involuntaria, sino que hay todo un andamiaje cultural y hay toda una explicación de por qué ese rechazo al Perú, ¿sí? También. Tal cual, tal cual. Adri. Sí, acá estoy, porque
cada vez que van nombrando a alguno de nuestros héroes o próceres, Monteagudo es alguien para rescatar. El 20 de agosto es el aniversario de su nacimiento. Y la verdad que no se recuerda, no es alguien que esté en nuestra historia, digamos, oficial de alguna manera. Y bueno, me parece, también tiene una historia súper interesante en cuanto a su participación en la revolución. Me parece que esto de la tradición oral también tiene que funcionar para estas cosas, ¿no? Por ejemplo, se conmemora el aniversario de San Martín, pero no se hace referencia a Monteagudo, que es en la misma semana donde se conmemoraría su nacimiento. Entonces me parece que tomar esto de la tradición oral que decía Manuel, bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Que nosotros también tenemos que gestar que la historia sea transmitida. Eso. Sí, Adri. Bueno, en relación a la figura de Monteagudo, le dicen como que es la voz de América por sus discursos. Digo, es un tipo muy interesante, Monteagudo, que termina de una manera, un poco ahí Pepe mencionó, termina colgado en una plaza en Perú, cuando la reacción gana en Perú. Digo, así como nosotros tenemos nuestros Rivadavias, los peruanos también tienen sus Rivadavias. Monteagudo saca un manifiesto en relación a América que es muy, muy lindo. Y no olvidar que el ejército de San Martín, y esto lo menciona Perón, formó a nuestros mejores hombres militares durante 50 años. Digo, el efecto de la formación del ejército de San Martín, digo, Dorrego participan en los ejércitos de San Martín, Rosas también de cierta manera está involucrado ahí, los caudillos del litoral participaron, Ramírez, López, digo, son todos tipos que, si bien algunos no de forma directa, de forma indirecta, se formaron en la tradición militar de San Martín. Es decir, la secuencia en la continuidad de estos hombres es lo que también en ese legado podemos recuperar a San Martín. Y mirá qué cosa, ¿no? Monteagudo era un mulato o un zambo, como se le decía. Y esto de que era un gran orador, yo me enteré de grande que tuvo un cáncer de lengua, cosa que fue tremenda, ¿no? También para una persona como él. Bueno, te volvemos loco, Manuel. Bueno, no sé si alguien quiere hablar. Están todos callados. Hablaron un montón, igual. Se habla un montón. Ahora que decía, perdóname, Adriana decía lo del cáncer de lengua, qué loco, Castelli también tuvo un cáncer de lengua. Increíble, ¿no? El orador de la revolución con cáncer de lengua. Sí, esas historias, bueno, que son esas pequeñas anécdotas que por ahí te llevan a conocer un poco más de la historia. Claro, pero eso es una pequeña anécdota, pero un gran hombre, la revolución se hizo con Castelli también. Y es un tipo que no lo lees en ningún lado. Sí, claro. En la primaria, digo, ¿no? Que es donde te formás, ¿no? En la primaria es donde uno se forma y no te forman con este espíritu, te forman con figuritas. No, en la primaria te deforman, después te tenés que formar. Bueno, pero es lo que dijo Manuel recién, hay que pasar la palabra. Claro, hay que pasar la palabra y también explicar. Por ejemplo, una historia que a mí me parece súper interesante para ver es la historia de los nombres de las calles de Buenos Aires. Si vos te fijás, Castelli es una callecita y Rivadavia es la más larga. O sea, eso también tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Nadie sabe que es un general, que fue un general. Claro, acá tengo coro que dice que nadie sabe que Warnes fue un general. Para Warnes es donde compramos repuestos truchos. Entonces digo, hay como una cultura del desamor a nuestra historia, ¿no? Hay una intención en todo eso, no es casual. Y mirá el lugar. Exacto, perdón, disculpen la interrupción, pero justamente eso por ahí, ¿no? Como acabas de decir, Roby.
no fue sin querer, está todo hecho con una malicia que hay que dar vuelta y que es parte de lo que hablábamos, ¿no? Hace un rato, de la formación, de la educación, de la transmisión boca a boca, de resguardar nuestra historia verdadera y no la que quieren generar la oposición, por ejemplo, en este caso. Y mirá el lugar que tiene Primera Junta, que es una placita infame, los Sí. miembros de la Primera Junta que están Lo todos guardé porque vos separados, me dijiste que lo guardara. el lugar donde está Dorrego, que es otra placita infame, encerradito ahí para que nadie lo vea, está todo para que no, la casita de Tucumán, se le dice desde Buenos Aires, a la casa histórica, para que sea una cosa menor. Está todo pensado para que Rivadavia sea lo que brilla, ¿no? Dos cosas más, no me echen. Una, amo a Osvaldo Bayer cuando iba y ponía en Ramón Falcón los cartelitos de Radowinsky, Simón Radowinsky, que también ahí tenemos historia puesta a propósito. Bueno, eso me parece muy simbólico también, ¿no? En esta parte de nuestra historia de qué nos representan determinados nombres. Eso es tremendo también. Y otra cosa iba a decir, pero ya se me pasó. No hay problema, pensala y después volvés, Adri, no hay problema. A ver, Adri, te tiro algo hablaste de Osvaldo Bayer, ¿será sobre Roca, por ejemplo? Lo que peleó don Osvaldo para sacar ese monumento de la diagonal. Ah, no, esa también es otra gesta maravillosa de Bayer que quedó inconclusa, pero bueno, tiene que ver sí, con esta idiosincrasia que tenemos gorila, digamos, en nuestra historia. No, pero era algo vinculado a la historia, no importa, porque justo estaba distraída y no lo anoté, porque yo como estoy grande anoto lo que quiero decir, pero bueno. Emma. No, a ver, vinculado a la Primera Junta y vinculado a sus hombres, me parece que, digo, esto modo de consejo, no hay que caer en los antagonismos Saavedra-Moreno, yo soy más de Saavedra, digo, eso más que nada me parece más un lenguaje futbolero. Creo que de un lado y del otro todos aportaron desde su perspectiva. Al fin y al cabo, esta cuestión de que todo es parte de nuestra historia, también hay que verlo como eso, digo. A mí me parece que está bien esta cuestión de desmonumentar, por decirlo de alguna manera. Yo priorizaría algunas cuestiones a la hora de desmonumentar, pero también la desmonumentación, si es que existe la palabra, tiene que ser simbólica, ¿no? Digo, porque también todo formó parte de nuestra historia. Y esta cuestión que el lugarcito que ocupa Dorrego, y uno piensa inmediatamente el lugar central que ocupa Lavalle en esa plaza, ¿no? También en Plaza Lavalle. Y también el mausoleo que tiene Rivadavia en Plaza 11, que es casi un mausoleo romano. Hay mucho para discutir, pero también digo, pensar esto que todo forma parte de nuestra historia. Eso es así también. Y Emanuel, te agrego de lo de Lavalle, la estatua de Lavalle, que es esa columna que está ahí en el medio de Plaza Lavalle, estaba enfrente de la casa de Dorrego, porque ahí sobre Viamonte y en donde hoy está la plaza, donde está la tercer plaza de la plaza, en Viamonte, ahí estaba el Palacio Miró, que se llamaba así, que era la casa de Dorrego, así que la viuda de Dorrego se despertaba todos los días y veía la estatua de Lavalle. Fíjate vos, ¿no? Yo considero como vos, desmonumentizar, no sé si es lo mejor, pero sí que hay toda una estructura de calles y monumentos para levantar algunas figuras y algunos hechos y postergar otros, ¿no? ¿Sabés qué me hizo acordar, Emanuel, cuando decía esto de los monumentos? Lo que pasó con la ESMA, por ejemplo. Esa discusión que hubo de sacarla, de que desaparezca totalmente o dejarla, y creo que un poco tiene que ver con eso. No es el mismo tema, pero un poco tiene que ver con eso. Es parte de nuestra historia y bueno,
se transformó en otra cosa mucho mejor de lo que era, pero está ahí. ¿Qué pasó, Negra? Ahí está. Sí, Pepe, es así lo que decís vos, lo de lo que le hicieron a la viuda de Dorrego. Bueno, momentos en que la política pasaba por esos términos, digo, y también esta cuestión de que, bueno, Lavalle era unitario y querer mostrarlo como los civilizados, también está eso, ¿no? ¿Qué civilizado, ¿no? Sería hacer eso, ese martirio, generar ese martirio con la mujer de Dorrego. Y después lo que dice Lau también, digo, resignificar las cosas me parece que sería como, desde mi punto de vista, digo, esto es discutible, lo más peronista posible la resignificación de las cosas. Me parece que hay que discutir con lo que hay, más que desmonumentar, pero bueno, es un punto de vista. También hay que, por ejemplo, ese monumento gigante de Rivadavia que hay en 11, era un lugar que Rivadavia mismo no quería, él no quería nada de eso, y lo había dejado hasta escrito. Y sin embargo, alguien decidió, por una cuestión política, que tenía que hacer eso. Digo. Bueno, pensaba, porque mientras que van hablando, uno va pensando, va dando cosas, y qué facilidad que tienen ellos, cuando digo ellos, es la oligarquía, los gorilas, los gobiernos militares de mierda que tuvimos, los golpes que tuvimos, en destruir todas esas figuras, ¿no? Como, por ejemplo, cuando destruían los bustos de Eva y de Juan, sin ningún protocolo, sin ningún plurito. Y nosotros tenemos un montón de pluritos para tomar algunas acciones de ese tipo. Creo que no sé, que estamos en desigualdad de derechos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con esta gente. Ellos agarran y arrasan con todo. Como hizo Macri. Se le antojó apoderarse de la figura de Perón, puso un busto, lo encajó ahí y sin ningún problema. Y si tienen que hacer alguna cagada, la hacen. Y nosotros, para hacer alguna movida, siempre estamos jugados como los violentos, los desubicados. Que pensaban esto, que injusto esto, nos cuesta todo el doble, como a los próceres, ¿no? No es casual esto, no sé, decime. No, digo, es cierto lo que decís. A veces no importa tanto el tema de los cambios, sino la velocidad en que se dan los cambios. Y cuando nosotros estamos del otro lado del mostrador y sufrimos a un gobierno reaccionario, sufrimos esa velocidad en que se dan los cambios y esa velocidad que sufre el boxeador que está a punto de quedar noqueado. Digo, yo pensaba el primer mes del gobierno de Macri, con la batería de reformas que metió, y nosotros ya vamos a hacer un año que estamos en el gobierno, y bueno, al gobierno que votamos, o que votamos muchos y muchas, pero no pudimos hacer todavía lo que Macri hizo solamente en diciembre de 2015. Digo, la velocidad que tienen y la decisión que tienen estos sectores y la voluntad de cambio también. Sí, a eso me refiero. Nosotros todo lo que podamos hacer está visto como autoritario. Y cuando ellos son autoritarios lo hacen bien, porque es lo que hay que hacer. Es injusto, pero bueno, hay que seguir laburándolo. Pero a mí que me gusta siempre aportar la otra cara, la cara popular, la cara del avance popular, yo pensaba, que el otro día tuvimos a Santoro, la imagen de Santoro en el Ministerio de Salud, con Evita mirando a un lado y al otro, debe ser el monumento y el símbolo más importante que se ha hecho en la cultura argentina, creo que comparativamente solamente con la Avenida Rivadavia y la Avenida 9 de Julio, que son símbolos máximos. Nosotros no nos quedamos sentados, Scalabrini Ortiz se llama Scalabrini Ortiz.
Y mirá que fue una guerra de 30 años o 40 años meterle. Se llama Scalabrini Ortiz, es decir, ahora lo naturalizamos porque, bueno, Scalabrini Ortiz. No querían que esté en ningún lado Scalabrini Ortiz. Nosotros damos batalla, me parece también. Este gobierno, lo que pasa es, claro, uno naturaliza porque nadie piensa uno que podría estar peor. Pero ojo que lo que ha hecho Alberto y lo que ha hecho el pueblo argentino en materia de la pandemia es una gesta monumental. Es Carrillo al 100%. Van a pasar a la historia estos muchachos y nosotros también. Es decir, el peronismo es distinto de los otros movimientos populares que han sido vencidos. Nosotros no hemos sido vencidos para nada, ¿eh? Ellos están tan enfermos como nosotros con ellos, me parece. Guille, ¿qué querías decir, Guille? Sí, aportar un cachito más, algún comentario respecto a la velocidad con la que actúan. Recién decía José Manuel, justamente la cantidad de DNU que mandó Macri durante el mes de diciembre, o sea que cuando empezó a sesionar el Congreso, ya tenían 150 DNU ahí adentro. Y no olvidar que, si yo mal no recuerdo, creo que fue Peña Brown, quien dijo, mandamos 150 DNU o mandamos 300 proyectos, alguno va a entrar. Van a frenarnos algunos, pero entre los 300 vamos a colar 100, que son los que queremos que entren, y los otros 200 quedan ahí en el medio. Entonces, yo creo que la rapidez con que... A ver, hay una frase que este tipo a mí me dejó marcado, que en un principio me reí y después la entendí bien. Yo la entendí así. Cuando él dijo que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años. Claro, nunca especificó para qué era el mejor equipo, pero para lo que ellos llegaron, la función que cumplieron como gobierno, fueron el mejor equipo. Eso me parece a mí que hay que recordarlo. No sé si estarán todos de acuerdo, pero cuando yo empecé a ver el accionar del gobierno de Macri, dije, la puta, acá está el mejor equipo. Claro, para ellos y la función desastrosa que venían a cumplir, lo hicieron perfecto, hicieron todos sus negocios. Y creo que ese es el desenfado que tenemos que tener nosotros, recuperar ese desenfado, como vos decías recién, Roby. Basta de pedir permiso, viejo. Terminemos. A ver, ya nos habían dicho civilización o barbarie. Bueno, listo. No podemos dar vuelta a ese moto todavía. Bueno, listo, seamos los bárbaros, pero en función de un país mejor. Eso es lo que yo creo. Gracias, Guille. Muy valioso tu aporte. Sí, a ver, con Pepe coincido que también nosotros tenemos como una tradición de resistencia y hay un gen de resistencia muy fuerte, digo, sí. Yo creo que la gente que gobernó los últimos 4 años, su plan hubieran querido avanzar en muchas cosas más que quizás no se animaron, con lo cual somos también una comunidad, una sociedad contestataria. A veces para algunas cosas más, a veces para la otra. Me quedo también con lo de Guille, esta cuestión que Roby lo decía, el basta de pedir permiso. Me parece que también ese basta de pedir permiso también va, en algún momento quien va a indicar ese basta de pedir permiso va a ser el mismo pueblo y ahí ya se va a desbordar ese pedido y esa cuestión timorata. ¿Yo puedo agregar algo más, Roby? Estamos... Sí, Pepe, no me pedías permiso. Dale. Ya estamos en la etapa unidad básica, en la etapa mate y frita. No, lo que quiero decir es, por supuesto que el enemigo es enemigo y es un enemigo global, ¿no? Porque el poder de Macri no venía de Macri solamente, ni siquiera de la élite argentina, sino que venía de Estados Unidos. Ahora, no nos tiremos abajo, porque derrotamos a Macri y no pudo tener la reelección. Le dieron 44.000 millones de dólares
para ganar la elección y nosotros le ganamos, el fracaso que es para la derecha latinoamericana que el peronismo haya bajado a Macri es un desastre. Invirtió una fortuna y les hace un agujero en el continente. Por supuesto está Bolsonaro y por supuesto esto es peligroso. Pero el diseño estaba hecho para que acá Macri estuviera gobernando en este momento y toda América del Sur fuera bolsonarista. Así que digamos, no dejemos de ver las cosas que hemos hecho y que seguimos haciendo, porque ojo que realmente no somos tan chiquitos ni tan poco impactantes en la realidad como para no darnos cuenta. Obvio que el poder en serio, el poder grandote es el Barcelona. Nosotros seguimos siendo sacachispas, pero le hemos hecho muchos goles, ¿eh? Perdón, Pepe, mira, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Lo que yo sugiero es justamente no olvidar absolutamente nada de todo esto. Voy a ser, como dije antes, reiterativo. Creo que la parte educativa, la parte, como dijiste, Manuel, la transmisión boca a boca, eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que luchar contra un poderío económico muy grande, muy fuerte. Lleva tiempo y no nos podemos olvidar nunca de esto, para que no vuelva a pasar. Yo creo que estos tipos que han gobernado anteriormente se van superando año a año, porque si tomamos, a ver, una fecha, 1955, después 1976, después el 90, ¿sí? Y llegó después, lo paso por arriba de la rueda, pero llegó Macri. Son los mismos, es el mismo plan, pero cada vez mejor. Se van perfeccionando y eso me parece que es algo muy peligroso y no sé hasta qué punto lo estamos tomando en cuenta. Los enanos, cuando crecen en el circo, se acaba el circo. Y esto fue una de las cosas que, desde mi punto de vista, es lo que está pasando. Por poner una fecha, como dije recién, 55, 76, 90, Macri. Cada vez mejor. Lo peligroso es que después de Macri se va a presentar cualquier otro, ¿sí? Como opositor, pero perfeccionado, porque todas las estupideces, las grandes barbaridades que hizo Macri, el que venga como opositor, vamos a poner, a ver, permítanme esto, vamos a ponerlo en la recta. La recta es el candidato seguramente que va a presentar la oposición. Y de hecho, según mi mirada, el tipo ya está haciendo las cosas mucho mejor. Se está despegando de Macri, está participando de las charlas que sí o sí tiene que tener con el presidente, pero, a ver, ya levantó la voz Kicillof, diciéndole, bueno, a ver, para un poco, el presidente está haciendo la negociación que no le queda otra más en este momento tan difícil de no ponérselo totalmente en contra, pero para mí también está empezando a marcar alguna diferencia con su estilo, que no es quizás el que más me guste a mí, pero estos tipos son muy trabajadores, van perfeccionándose y cada vez van convenciendo un poquito más a algunos distraídos o distraídas. Insisto en esto, para mí no tenemos que dejar crecer a los enanos, porque si no el circo se funde. Emma. Bueno, esto es como decían los compañeros, ya es unidad básica, así que bueno, Sí. es una charla entre compañeros. Tal cual. Así que nada, digo, opinar lo que a uno le parezca de coyuntura y vinculado a lo que decía Pepe, me parece que la fortaleza del enemigo puede ser tan grande, digo, tuvo todo el respaldo, todo el blindaje, pero lo que al fin y al cabo perdura son las condiciones, según mi punto de vista, son las condiciones materiales del pueblo. Y la verdad que en estos 4 años que pasaron, las condiciones materiales del pueblo se vieron recontraempeoradas. Digo, con esto también tratar de correr un poco de eje que la situación que perdemos elecciones únicamente por Clarín, digo, hay como ese mito, y en realidad las elecciones se deciden, llegado el caso, más allá de todo el aparato mediático por las condiciones materiales de las personas.
Y en relación a lo que decía Guille, vinculado a lo de Larreta, ahí lo que me parece es que el escenario le posibilitó a Larreta nacionalizarse. Digo, Larreta ahora lo conoce todo el país, antes, digo, eso es una desventaja también. Pero que Larreta crezca o no, según mi punto de vista, va a tener que ver con la gestión de gobierno y con la ampliación de derechos que podamos llevar adelante nosotros, digo, esa es nuestra tarea. Bárbaro, gracias. Bueno, ya volviendo un poco a San Martín, cerramos un poco. Que no fuimos. Y los 40 palos que pidió la tenemos para nosotros, Pepe. No voy a discutir. ¿Cómo? ¿Los 40 palos qué? Los 40 palos que pidió Macri para la campaña, todo lo voy a tener que dar para yo y mi nieto. Muy bien, porque no querés que pague yo. Asumís mi deuda. Vos sí, vos también lo tenés que garpar. Ah, no me incluiste a mí. Pero si querés pagar vos, paga vos, ¿eh? No, gracias, Paz. Esta vuelta pagala vos, la próxima pago yo. Quedamos así. Bueno, ¿querés cerrar con algo, Emma? Así ya... yo creo que ya hablamos. Roby, ya hablamos de todo. Digo, de mi parte, agradecerles. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Siempre la paso muy bien y ojalá que se repita. Digo, tanto vos, Roby, como Lau y el resto de los compañeros saben que esta es una pequeña casa mía también. Uy, gracias. Muchas gracias por sentir eso. Es la intención de que se sientan cómodos, que opinen y que compartan todo lo que saben, porque ustedes saben y saben expresarlo, que es lo que nos gusta de todas las charlas que hacemos. Por eso las hacemos, para expresarle a los compañeros esta visión de patria, de nación y de los héroes de carne y hueso, como lo explican ustedes, como lo explican todos los compañeros que pasan por acá. Así que los agradecidos somos nosotros y sé que estabas ocupado y te hiciste un espacio para nosotros, más doblemente agradecido. Digo, lo pude pilotear, así que nada, prefiero estar acá a hacer otras cosas. También fue voluntad. Bueno, muchas gracias, de verdad, y bueno, muchas gracias a todos por estar. Siempre este espacio está abierto, Emanuel, para vos, bueno, y para todos los compañeros. Hablaste del ejército también, lo hicimos con Juan Godoy, que son amigos. Y bueno, y ojalá este espacio sirva y nosotros, como decía Roby, nosotros estamos aprendiendo, nosotros somos trabajadores y ustedes nos acercan la universidad y hay otros compañeros también que nos acercan su forma de vivir, de trabajar también. No solamente hay universitarios, digamos, expositores, sino que también hay militantes, que son ustedes también grandes militantes. Así que la verdad que ojalá puedas volver con toda la lista, armate la lista que te dio Adriana, para ver en qué momento. Bueno, che, aprovechemos. Para que estás así que bueno. Bueno, Roby, ¿hacemos un aplauso? Sí, prendamos todas las cámaras, así nos vemos y le damos un fuerte aplauso al compañero que se lo merece y salen la foto de todos. Hola Lili, vamos.